El abogado constitucionalista Ismael Quintana dijo en Notimundo que la demanda de competencias presentada por el Consejo Nacional Electoral ante la Corte Constitucional tiene un claro interés político por dejar por fuera la candidatura de Álvaro Noboa y beneficiar a Guillermo Lasso. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Seguimos analizando el tema de la eventual candidatura o inscripción de candidatura del empresario Álvaro Noboa, auspiciado por el movimiento Justicia Social. Estamos ahora en línea directa con el doctor Ramiro Rivera, él es exdiputado y ahora analista político. Doctor Rivera, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Freddy, muy buenas noches a sus órdenes. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo, doctor Rivera. Le pedimos el favor de bajar un poquito el retorno de su laptop, de su computador, para que no se realimente el audio. Vamos a ver ahí si estamos mejor. ¿Nos escucha bien usted? Sí, le escucho perfectamente. Perfecto. Doctor Rivera, ¿cómo ubicar este enfrentamiento que tenemos actualmente entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral alrededor de una candidatura presidencial que pugna por inscribirse a través de un movimiento político que, dicho sea de paso, ha sido cuestionado por la Contraloría General del Estado? Esto es algo inédito, al menos en el pasado reciente, en los últimos 25, 30 años de democracia del país. Bueno, siempre creíamos que al separar el ámbito de la gestión administrativa del proceso electoral a manos del Consejo Nacional y el tema de la justicia electoral en manos de la función jurisdiccional, es decir, en el Tribunal Contencioso Electoral, creíamos que todo se iba a fluir. Es más, hace algunos meses se aprobó un conjunto de reformas para que los plazos y los términos no puedan estorbar el libre desarrollo del proceso electoral. Y en este conflicto los dos organismos tienen una corresponsabilidad. El uno, el Consejo Nacional Electoral, por no haber puesto las reglas claras y haber decidido oportunamente el tema. Y el segundo, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, por creer que puede inmiscuirse en la esfera de la organización electoral. Eso es lo que ha producido un conflicto competencial, es decir, el Consejo Nacional Electoral es el encargado del proceso, de la convocatoria, de vigilar la democracia interna, de receptar las aceptaciones de las precandidaturas, de aceptar la inscripción de las candidaturas, de convocar al proceso electoral, de imprimir las papeletas. Pero lamentablemente en este caso la Corte, el Tribunal de Contencioso Electoral, de manera extraña pretende nulitar los plazos, los términos y los tiempos que establece la ley y la Constitución. Una puntualización, doctor Rivera. Esto lo dice Silka Sánchez, abogada también y vocera de Álvaro Noboa, y es que no podría existir conflicto de competencias entre un organismo de carácter administrativo como es el Consejo Nacional Electoral y otro jurisdiccional que es el Tribunal Contencioso Electoral, que el conflicto de competencias se produce entre niveles jurisdiccionales, es decir, entre jueces. No, el conflicto de competencia se produce entre más de una institución que reivindica una esfera decisoria que no le corresponde. Pongamos las cosas en claras, Freddy. La sentencia tiene dos partes. La una parte dice al Consejo Electoral, devuelva la vida jurídica al movimiento Justicia Social. Y se lo devuelve. Pero le devuelven la vida cuando ya los plazos y los términos para inscribir las candidaturas se han expirado. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se emite con fecha 9 de noviembre, cuando el último plazo para inscribir las candidaturas expiraron el 7 de octubre. Un tribunal puede emitir una sentencia, sí,
para su cumplimiento sí, pero en una sentencia un tribunal no puede alterar la normativa del derecho positivo, en este caso el texto constitucional y el texto del Código de la Democracia que establecen plazos y términos que son fatales, es decir, que son inexorables, y cuando se supera ese tiempo, entonces ha expirado la posibilidad de que usted reclame. Es decir, el pedir que inscriban candidaturas fuera de plazo, que se les dé tiempo para la democracia interna, para escoger los candidatos, ya vamos a enero, es una locura. Eso es crear un esquema de excepción específico para ese movimiento político. Claro, la sentencia en ese sentido es inejecutable, es inaplicable. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral pretende alterar, romper la jerarquía normativa de la Constitución y de la ley, de tal manera que el movimiento Justicia Social, más allá de los cuestionamientos de probidad y de honestidad, en conocimiento de que fue un movimiento que emergió de la orgía de corrupción durante el régimen del presidente Correa, tiene su vida jurídica, pero podrá postular candidatos para las elecciones del 2023. Se ha ido esto para la dirimencia de competencia a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional podría hacer un pronunciamiento devolviendo el proceso en pocos días, o lo más probable es que demore semanas y meses. En consecuencia, a mi juicio, el señor Álvaro Noboa no es candidato. Y lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es tomar la decisión, disponer la impresión de las papeletas para que no esté en riesgo el normal desarrollo del proceso electoral. Colegas suyos, analistas políticos, en cambio, sostienen que el fallo del Tribunal Contencioso Electoral es de obligatorio cumplimiento, y si no se cumplió una orden legítima de autoridad competente, procede la destitución al menos de 4 de los 5 que votaron en ese sentido. ¿Qué decir frente a aquello? Vea, a mí me provoca cierto humor verle a jueces del Tribunal Contencioso Electoral más emocionados, más entusiasmados que doña Silka Sánchez. No sé qué hay detrás de todo esto, no lo sé. Lo más probable es que el señor Noboa alquiló o compró un movimiento porque, como es un hombre muy adinerado, le gusta en cada proceso electoral jugar a las elecciones con una candidatura. Ya lo fue en el 98, lo fue en el 2002, lo fue en el 2006, en el 2009 y en el 2013. Y del 26% en el 98 y el 2006, en el 2013 sacó el ínfimo porcentaje del 3.7%. Porque un hombre acomodado quiere un nuevo juguete en este proceso electoral, no puede alterarse la composición del mismo. De tal manera que quienes más bien deben estar sujetos a la fiscalización de la vindicta pública son los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que pretenden arrogarse competencias que no la tienen. Tienen competencia para darle vida jurídica a un movimiento que había expirado, pero no tienen competencia para alterar los plazos y los términos que se deriva de preceptos absolutamente explícitos del Código de la Democracia y del mandato constitucional. Doctor Rivera, ¿quién dirime en este caso con la urgencia que se necesita para saber si el señor Álvaro Noboa entra o no a formar parte de la papeleta electoral? Si sabemos, colegas suyos, usted lo dicen, la Corte Constitucional no va a poder pronunciarse dentro de los plazos que necesita el Consejo Nacional Electoral para que se impriman las papeletas y se empaten todos los plazos que establece el cronograma electoral. El único órgano que por mandato constitucional y por preceptos del Código de la Democracia, que tiene a su cargo la organización del proceso electoral, se llama
llama Consejo Nacional Electoral. Y es una pena que ese consejo no haya tomado una decisión firme y tajante, pero como la campaña mediática del caprichoso señor Álvaro Noboa ha ganado cierta adhesión, entonces lo que ha hecho el Consejo es pedir la dirimencia de la competencia a la Corte Constitucional, porque se entiende que en un Estado democrático, por encima de todos los órganos del Estado, está la instancia de interpretación de la Constitución y de la declaratoria de la constitucionalidad de los actos jurisdiccionales o de los actos administrativos. Pero quizá esta decisión del Consejo Nacional Electoral de pasar a la Corte Constitucional, es decir, bueno, no me responden, yo tengo que seguir con mis plazos, tengo que definir una papeleta y sigo el proceso. Pero por supuesto, y lo haría con absolutamente toda la legitimidad, porque el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo con lo que dispone la Constitución, está cumpliendo con los preceptos del Código de la Democracia y está vigilando para que el procedimiento, los plazos y los tiempos no pongan en riesgo el proceso electoral final. Es una pena, Freddy, que una democracia inestable e instituciones lastimadas en su credibilidad y en su legitimidad, con un desencanto de la ciudadanía gigantesco, por último sea el capricho de un adinerado lo que ponga en riesgo la viabilidad del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, de un solo tajo, en el último momento en que sea indispensable, toma y deberá tomar la decisión y decir, estos son los binomios legalmente inscritos, estos son los que han sido aprobados, y se dispone de manera inmediata la impresión de las papeletas electorales. Ahora, doctor Rivera, pero ¿por qué se generan estos problemas de plazos, de términos, de criterios diferentes del órgano jurisdiccional electoral con el órgano administrativo electoral? Esto no ha ocurrido en ocasiones anteriores. Bueno, porque cuando hay probidad en los jueces, cuando hay transparencia y cuando hay respeto a las reglas del juego, es inútil este tipo de conflictos. Lamentablemente, de un tiempo para acá, el famoso Tribunal Contencioso Electoral viene tomando decisiones que dejan dudas de su transparencia y de su probidad. Por ejemplo, el haberle devuelto la vida jurídica al movimiento del señor Iván Espinel, creo que se llama Fuerza Compromiso Social, deja enormes dudas. El haber devuelto la vida jurídica a un movimiento envuelto en actos de corrupción, fundado por una pareja en la cual la mujer era la tesorera del sistema de sobornos de Correa, y darle además la facultad de que tenga reparaciones, es una burla a la ética social y es una defraudación a los valores de la democracia y de la transparencia. Eso pasa cuando lamentablemente se deja como jueces a algunos que son peones de intereses políticos, por no decir de otros intereses inconfesables. Ya que usted trae a colación estos temas, le preguntaría de manera final, ¿qué pasa con la resolución de la Contraloría General del Estado respecto de las 4 organizaciones políticas sobre las cuales se sembraba dudas de la legitimidad en el respaldo en firmas que debían tener para alcanzar la personería jurídica? Allí está Justicia Social, allí está Fuerza Compromiso Ecuador, allí está Podemos y alguna otra organización política que, no obstante de que el Consejo Nacional Electoral atendió a la cansada, digamos, al último, esta disposición de Contraloría, les devolvió la vida jurídica a una resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, si el Consejo Nacional Electoral hace un año que la Contraloría emitió el informe, habría decidido cancelar la inscripción de esos movimientos, no habríamos tenido ningún problema. Lo hizo tardíamente, pero cuando el Ecuador clama por la simplificación del sistema de partidos, porque en este país tenemos 283 organizaciones políticas,
vienen los caballeros de la mesa redonda del Tribunal Contencioso Electoral y le devuelven la vida jurídica a movimientos que habían estado impulsos en ilegalidad y en prácticas reñidas contra la moral, como por ejemplo el presentar firmas falsificadas o insuficiencia de firmas. Solo en el Ecuador puede suceder que haya más de 10 millones de firmas cuando era Vox Populi, que había fábricas de la farsa y de la falsificación de firmas para engañar a la sociedad ecuatoriana. Solo en este país es posible que haya movimientos que se alquilan y se arriendan. Solamente aquí es posible que un candidato sea candidato copiando el plan de gobierno en Wikipedia. Es decir, hemos llegado al nivel de la más extrema pobreza de la representación y de la política. Este es el criterio del doctor Ramiro Rivera, exdiputado y ahora analista político, dándonos su punto de vista respecto de esta polémica candidatura que no termina de dilucidarse si se inscribirá, si formará o no parte de la papeleta electoral del próximo febrero 7. Queremos agradecerle, doctor Rivera, por habernos atendido. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.